10 de la mañana, 32 minutos. Seguimos Contigo Puebla. Estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @Contigo Puebla. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Escúchenos y véanos también por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. Álvaro Ramírez, tu agenda legislativa. Muy buenos días. Sistema Nacional Anticorrupción ya aprobado, ¿no? Hoy se discute. Buenos días, Luis Fernando. Buenos días al auditorio. Hoy llega ya al Pleno de San Lázaro, seguramente pasará sin mayores problemas. Hay muchos asegúnes, lo platicábamos desde la semana pasada, muchas aparentes simulaciones de una transparencia que terminará siendo esta paradoja de la transparencia opaca. Pero hay puntos que vale la pena señalar y que creo que son avances. En principio, el PRI cede ante el PAN y el PRD prácticamente a todo, con alguna trampita. Con ese candadito. Con algunos candaditos. En principio sí habrá la ratificación por parte del Senado del secretario de la Función Pública. Hay que recordar que esta iniciativa la presentó, o este conjunto de iniciativas que son reformas constitucionales, las presentó Enrique Peña Nieto desde noviembre de 2012, siendo presidente electo. En ese entonces se planteaba la posibilidad de una comisión nacional anticorrupción. De hecho, la iniciativa llega al Senado como Cámara de Origen. El Senado la aprueba por ahí de 2013, en diciembre. La envía a la Cámara de Diputados como Cámara Revisora. Y entonces viene sí toda una transformación de la iniciativa, que de eso se trata el Congreso de la Unión, que no sea una oficialidad de partes como ocurre en los estados, donde todo lo que llega del Ejecutivo no se le cambia ni una coma y como tal se aprueba. Aquí sí hay toda una transformación, se enriquece con iniciativas que había presentado Acción Nacional, que había presentado el PRD, en fin, termina en el Sistema Nacional Anticorrupción, que es lo que se votará hoy en el Pleno de San Lázaro. Es reforma constitucional, son iniciativas constitucionales, requiere de las 2/3 partes de los diputados presentes, de ahí regresar al Senado, o se enviará al Senado, en este caso la minuta, también requiere de las 2/3 partes. Ayer Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, del Poblano, que es el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, decía que la van a tocar por ahí de abril, ¿no? Antes de que termine el periodo ordinario. No habría por qué apresurarla además, y terminará entonces dando su recorrido por los congresos de los estados. Las reformas constitucionales se aprueban por la mayoría calificada, las 2/3 partes de cada una de las cámaras, y después tiene que ir a los congresos de los estados, en donde la mitad más uno la convierte entonces en una ley y se aprueba y se termina aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Hay un asunto muy importante, como lo decías antes de que entráramos al aire: no se toca al presidente. No hay una reforma profunda que hable de ir a la revisión profunda, valga esa redundancia, de las cuentas del presidente. Por ahí está una de las trampitas. Trampota. Porque es seguro. ¿Cuánto gasta el presidente? ¿Cuánto nos cuesta el aparato que mueve a la presidencia de la República? Antes, hasta Salinas de Gortari había lo que le llamaban la partida secreta. Exacto. Que eran miles de millones de pesos, que no tenía por qué explicar el presidente en qué lo gastaba. Se argumentaban asuntos de seguridad nacional, etcétera, etcétera, pero en realidad era una partida que te podías, así como llegaba, meter a la bolsa sin ningún problema. Además, este Sistema Nacional Anticorrupción no toca los famosos conflictos de intereses que se han dado con constructoras, pues para que ya no tengamos más casos como el de la Casa de las Lomas, las casas blancas que por ahí abundan entre muchos políticos. No se toca, ¿verdad? ¿O es materia de otra discusión? Puede ser materia de una reforma futura, pero en general sí hay ya una... en las reformas, los funcionarios públicos ahora tendrán que presentar su declaración patrimonial y también una declaración de conflicto de intereses. Esas son las cosas buenas. Otra de las cosas es que prescribían los delitos o las sanciones administrativas por malversación de fondos o por no justificar los fondos a los 3 años, ahora hasta los 7.
Oye, y sobre aquello de los sobrecostos, hablando de sobre, pues es ahí, por ejemplo, cuando tú detectas, está ocurriendo con los mototractores en este estado, que los facturaron 400% más caro de lo que cuestan. Eso lo tiene que justificar el gobierno del estado, la Secretaría de Desarrollo Rural, ante la Auditoría Superior de la Federación, porque los mototractores se compran con recursos del erario federal, no son recursos del gobierno del estado. Entonces, esto que podría haber prescrito en 3 años, ¿cuándo sale este gobierno? ¿En el 17? En el 17. En el 20, ya si lograste por ahí capotear el asunto y ya no ya prescribió. Sí, ahora será hasta los 7 años. Eso es una de las ventajas. Es una ventaja. Una otra aparente ventaja con su trampita, la Auditoría Superior de la Federación se anula la posterioridad de las auditorías, puede hacerlo en tiempo real, pero no puede determinar sanciones. Así que chiste, o sea, te reviso ahorita, y si te encuentro broncas ahorita, no puedo hacer nada. Ahora. Sí, entonces ahí hay trampitas, Y es lo que discutíamos también la semana pasada, ¿no? Porque, pues ya, ¿cuántas promesas se nos han hecho con las leyes de transparencia? Desde la creación de la Secretaría de la Función Pública con Vicente Fox, si mal no estoy, pues se hablaba de esto, ¿no? Se hablaba, bueno, y desde antes con la creación de las contralorías, pero realmente funcionarios sancionados por malversar fondos son el mínimo. Y además está el asunto penal del peculado. El peculado es un delito penal que te lleva a la cárcel. Cuando estamos hablando de la Auditoría Superior de la Federación, hace observaciones. Y la verdad es que en muchos de los casos es que por torpeza, por incapacidad de los funcionarios, pues no presentan la factura correcta, no la presentas a tiempo, y entonces son observaciones. No quiere decir que los gobiernos en realidad se están robando el dinero. Sí, en muchos de los casos, y en otros es incapacidad para justificar la contabilidad de los gobiernos municipales, estatales y federal, cuando se habla de recursos del erario federal, ¿no? Que es la Auditoría Superior de la Federación. Otro asunto interesante es que puede atraer estas cuentas de los municipios, de los estados, la Auditoría Superior de la Federación. Lo que no me gusta es que debería ser también, o el tribunal que se crea en paralelo, debería ser también una instancia en la que yo me pudiera quejar: oigan, me están obstruyendo mi cuenta pública y yo la tengo completamente muy bien realizada, ¿no? Entonces, eso no se concreta. Y por último, creo que un asunto, es muy largo y lo podremos platicar en otras participaciones. Un asunto bastante interesante es que se aplica la extinción de dominio cuando se comprueben malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. ¿Esto qué quiere decir? La extinción de dominio es que entra el Estado con E mayúscula, el gobierno, sus instituciones, a quitarte una propiedad cuando se comprueba una malversación de fondos. Pues bueno. O sea que los que han comprado mansiones, etc. ¿Te acuerdas del caso de Durazo? Sí, la famosa El Olimpo. Que tenía su... era una referencia a Grecia, ¿no? Exactamente. El Partenón, exactamente. Que era una mansión verdaderamente de lujo, de locura. Sí, entonces, un asunto que creo que habrá que estudiar con calma. Va al Senado, no quiere decir que ya... Y yo creo que pasando al Senado, pues ya simplemente será de trámite su recorrido por los 31 congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hay que recordar que el Distrito Federal no tiene un congreso como tal, sino una Asamblea Legislativa. Eso por un lado, mi querido Luis Fernando, y por otro lado, rápidamente, no quiero dejar sin tocar el asunto de la reforma de la ley de explosivos y armas de fuego, algo así se llama la ley, puedo estar equivocando en el orden de las palabras, que envía el presidente Enrique Peña Nieto para que los agentes aduanales extranjeros, en este caso de Estados Unidos, puedan portar armas en territorio nacional. Una suerte de preinspección en el mismo territorio nacional. Dentro del territorio nacional, los agentes aduanales estadounidenses hacer una preinspección para cuando lleguen a la aduana y al límite fronterizo ya sea más rápido. Se argumenta que esa es la razón, que haya más rapidez para que las mercancías y las personas puedan ingresar más rápidamente. Efectivamente, tú lo debes saber muy bien, ¿no? Conoces bien el norte. Por ejemplo, en Reynosa se hacen unas colas terribles. Tijuana, 3 horas. Hay creo que uno o dos puentes, y muy chiquitos, de verdad muy chiquitos. Peor que la caseta de Amozoc, ¿no? ¿De verdad? Sí, ¿no? sí, cierto. Bueno, pero no creo que sea una razón válida.
y menos en este momento. Hay un acuerdo que firmó el secretario de Hacienda con sus contrapartes estadounidenses en materia aduanal y incluía esta posibilidad de que los agentes aduanales hicieran esta preinspección. Para comenzar, ya en territorio mexicano estarían haciendo revisiones, pero además estarían armados con calibres que no superarían los 4 milímetros. No son grandes armas, no son cuernos de chivo ni nada, son, digamos, las armas de cargo normales que utilizan los agentes aduanales, pero creo también que es un primer paso para que luego agentes de seguridad del FBI, bueno, en este caso de la CIA, ¿no? que es la que tiene que ver con los asuntos foráneos, estén armados en territorio nacional. Lo están. Lo han hecho. Hablado mucho de ello, ¿no? Lo han hecho todo el tiempo. Cuando mataron en 2011 a los agentes estadounidenses. Exactamente, ahí por la México-Cuernavaca, ¿no? Sí, fue en carretera. Estaban armados. Exactamente. Y es natural que estén armados. Están haciendo labores de inteligencia y labores que tienen que ver con la seguridad de Estados Unidos. En fin, creo que es un asunto muy complicado que no tendría por qué meterse en este momento México y el presidente Enrique Peña Nieto a ver ese tema. Aquí todas las decisiones en este país y en muchos otros, todas las decisiones políticas de gobierno y de Estado se toman con base en el calendario electoral. Cierto. ¿Por qué ahora? ¿O será un compromiso con los Estados Unidos, con el gobierno de Barack Obama? Yo creo que hay una presión muy fuerte. Sí. El convenio ya estaba firmado del lado aduanal, del lado de la hacienda mexicana con sus contrapartes estadounidenses para este tema, y la presión es muy fuerte, que no le queda otra a Enrique Peña Nieto que ceder y enviarla, porque además, recordemos, de facto, si no hay un acuerdo extraordinario pasando las elecciones, el proceso electoral te lleva a que no habrá periodos extraordinarios de sesiones. De facto se cierra la 62ª legislatura el 30 de abril. Entonces también no le quedaba de otra o esperar hasta septiembre con la 63ª legislatura, la 63 legislatura que rendirá protesta el 1 de septiembre y cuyos integrantes elegiremos el 7 de junio. Creo que un asunto complejísimo que le empantana más el ya de por sí complejo, porque viene en caída libre la intención de voto para el PRI, le empantana más al PRI y al PRI gobierno la elección del 7 de junio, Luis Fernando. Es que es muy riesgoso pensar en agentes aduanales armados, aunque sean unos metros. Me imagino un poquito, ¿no? Antes de llegar a la caseta en la garita, sí son colas interminables para la gente que ha cruzado la frontera en coche. Se podrá acordar de ello. Y me imagino un poco, ¿no? A los agentes aduanales de Estados Unidos, pues bueno, recorriendo los coches, recorriendo esas filas para adelantar. ¿Será realmente justificación el agilizar los trámites en las aduanas, el paso de mexicanos hacia los Estados Unidos o viceversa, como para permitir que agentes extranjeros porten armas en el país, con lo delicado que es esto, con lo dolidos que estamos los mexicanos con la guerra contra las drogas, el tráfico de armas? Y todavía esto, sí tienes razón, es un componente extra que yo realmente creo que no necesito. Es un tema ancestral, está hasta en el himno. Exactamente. Está en el himno nacional. Las invasiones estadounidenses que se han dado a lo largo de la historia. Y yo creo que es un primer paso. Estados Unidos siempre ha querido que sus agentes estén interviniendo en temas domésticos mexicanos que según ellos les afectan, muchos sí, en su seguridad nacional, narcotráfico por supuesto, y es un primer paso para que después muchos agentes gringos, déjame así decirlo, estén armados con toda la de la ley. Claro, se dice que la Secretaría de Gobernación es quien llevará el registro de estas armas de fuego. Tendrán registro en Estados Unidos y en México. Bueno, eso no te garantiza. Creo que es un primer paso. Es medir al Congreso, es medir a la opinión pública para que después los agentes estadounidenses estén armados en cualquier parte del territorio nacional y, lo peor, estén facultados para usar esas armas. Exactamente. Cuidado. Que las traigan, no hay bronca. Que puedan detonarlas. Cuidado. Luego por eso dice Donald Trump que mejor no hagan negocios en México porque tenemos un sistema judicial muy corrompido. Ni modo. Mi buen Álvaro Ramírez, muchísimas gracias. Gracias, Luis Fernando. Nos encontramos la semana que entra. Muchas ¿Dónde gracias. te podemos localizar? Pues en el Twitter y en el Facebook como Álvaro Ramírez Velasco. Siempre se me olvida mi Twitter, pero bueno, si lo buscan como Álvaro Ramírez seguramente lo van a encontrar. Álvaro-RMZ de Ramírez-B de Velasco. Ahí está. Muchas gracias a Álvaro Ramírez, nos encontramos la semana que entra. 10 de la mañana, 46 minutos, nos vamos a hacer una pausa. Estamos en Twitter también, @Luis